Los acontecimientos deportivos más importantes de Costa Rica tienen protagonistas. Conozca a los más grandes del deporte nacional, a aquellos que han grabado con letras de oro sus nombres en el Salón de la Fama del Deporte Costarricense. El 23 de enero de 1950, en el Aeropuerto Internacional de La Sabana, en San José, una gran cantidad de personas se reunieron para rendir homenaje a una leyenda del boxeo nacional. Pocos días antes, este joven boxeador había dejado muy en alto el nombre de Costa Rica tras derrotar al estadounidense Bo Jack, 2 veces campeón mundial de peso ligero. Se trataba de Jesús Portugués Echeverría, conocido popularmente como Tuzo, un mote heredado de su familia para distinguirlo de su padre, quien llevaba el mismo nombre de Jesús Portugués y a quien apodaban Chus. Tuzo fue levantado en hombros por la multitud tras descender del avión y luego fue llevado en un desfile que cubrió varias cuadras en el Paseo Colón hasta terminar en el edificio antiguo del Diario de Costa Rica. Universo Deportivo. En su natal barrio Los Ángeles, en aquella ocasión se celebraron una gran cantidad de homenajes, bailes, serenatas y una enorme fiesta donde sus amigos pudieron compartir los triunfos con el ícono del deporte de Costa Rica. Aquella histórica victoria, una pelea bastante sangrienta y calificada de muy pareja por los entendidos, sucedió frente a más de 7.200 personas el 16 de diciembre de 1949. Era el debut en el mítico Madison Square Garden para el joven boxeador costarricense. Tuzo Portugués nació el 12 de noviembre de 1927. Comenzó su carrera deportiva a los 8 años de edad, siendo apenas un niño de escuela. Durante esa época ya practicaba con mucha capacidad el baloncesto, el atletismo y el fútbol. Tanto así que el ex dirigente don Ricardo Saprissa lo llamó para formar parte de la liga infantil de su equipo. Sin embargo, el boxeo fue el deporte que decidió practicar, pues ya vislumbraba la grandeza que iba a conseguir en esta actividad deportiva. Con base en mucho esfuerzo, sacrificio y disciplina, Tuzo consiguió convertirse en boxeador profesional. Ganó en varias oportunidades el Campeonato Nacional de Boxeo y conservó el título en forma permanente, pues no tenía rivales capaces de destronarlo. Además, a nivel centroamericano también ganó una condición de indiscutible monarca de la región. A nivel internacional, Tuzo Portugués tuvo el honor de ser el primer boxeador costarricense en estar presente en un ranking mundial, llegando a boxear en 5 ocasiones en el Madison Square Garden de Nueva York y estelarizando combates en ciudades como Chicago, Cleveland y Detroit. El hecho excepcional de haber llegado hasta el Madison Square Garden lo convirtió en uno de los deportistas más brillantes que ha tenido Costa Rica en toda su historia, no siendo superado por nadie más en el país aún. En su condición de profesional fue contratado como púgil de primera categoría para pelear, además de en los Estados Unidos, en México, Cuba, Canadá, Sudamérica, Europa, donde estuvo en 3 oportunidades, y en el continente asiático. Tras 2 peleas en el Madison Square Garden con uno de los rankeados del boxeo mundial, Patty Young, la primera ganada por nocaut y la segunda perdida en un fallo bastante dudoso, a Tuzo Portugués se le abrieron de par en par las puertas del boxeo mundial. Entre los años de 1939 y 1964, Tuzo Portugués estuvo en 235 combates en cerca de 40 países de América, Europa, África y Asia. Universo Deportivo. Fue el rey en forma invicta en los escenarios en Nicaragua durante 5 temporadas. Perdió frente al nicaragüense Lou Gutiérrez el título de campeón centroamericano y en ese combate decidió retirarse del boxeo de manera definitiva. El debut de Tuzo Portugués se produjo en el año 1946, en aquel combate frente a Kid Torbellino. Sin embargo, su primera pelea internacional la protagonizó un año después contra Roberto Carrillo, campeón nacional de Perú en aquel entonces. Tuzo enfrentó a grandes boxeadores dentro de los cuadriláteros. Entre ellos podemos mencionar a Baby Cullenberg
Chico Barona, George Cox, Happy Kerr, Jorge Castro y Mario Cole. Esto solo por mencionar a algunos, porque también estuvo en el ring frente a pugilistas de la talla del propio Patty Young, Bo Jack y Red Williams, entre otros de los grandes boxeadores que tuvo el mundo del pugilismo en aquellas épocas. Una anécdota interesante de Tuzo Portugués es que cuando peleaba en los Estados Unidos, entrenaba al mismo tiempo con uno de los grandes de la época, Rocky Marciano, pues con él coincidía en el gimnasio donde se preparaban para sus respectivos combates. La historia también nos recuerda aquel momento de la última pelea de Tuzo Portugués contra el nicaragüense Lou Gutiérrez en 1962 en el Gimnasio Nacional de La Sabana. Gutiérrez consiguió enviar a Tuzo a la lona. Sin embargo, poco después, el púgil costarricense se levantaba del piso cuando el conteo del árbitro iba por 8. A pesar de haberlo conseguido, Tuzo tomó a Lou de la mano y se la levantó declarándolo ganador. En ese momento, el boxeador costarricense decidió retirarse y nunca más volvió a subir a un ring con los guantes puestos para un combate. De aquí en adelante, Portugués se dedicaría a actividades comerciales. Tuzo Portugués, un amante de la música clásica y de las motocicletas, era el único ciudadano en Costa Rica que podía viajar en su motocicleta Harley Davidson sin utilizar el casco reglamentario. Esto gracias a un permiso concedido por el entonces presidente de la República, don Rodrigo Carazo. En cuanto a su vida personal, Jesús Tuzo Portugués se casó en 3 ocasiones. Su primera esposa fue doña Emma Gutiérrez, una nicaragüense, con quien tuvo a su único hijo varón de nombre Jesús Alberto. Después estuvo casado con doña Flora Vargas, con quien procreó a Elisa. Y por último, su esposa fue Doraine Miranda, con quien también tuvo 2 hijas, Carla y Stephanie. Universo Deportivo. Con una enorme cantidad de reconocimientos y satisfacciones dentro y fuera del país, Jesús Tuzo Portugués se retira del boxeo después de 30 años de actividad ininterrumpida. Con ello se ganó el derecho a ser considerado como el mejor boxeador que ha tenido Costa Rica hasta el presente y además es considerado una de las más brillantes glorias que ha tenido el deporte nacional. Jesús Tuzo Portugués, el más grande boxeador que ha tenido la historia de Costa Rica, fallecido en julio del año 2013 a la edad de 85 años, ingresó en la Galería del Deporte Costarricense en el año de 1969. Además es miembro del Salón de la Fama del Consejo Mundial de Boxeo, distinción que le fue conferida en Nicaragua en el año 2008.